para que podamos participar de las ricas bendiciones de la salvación que Cristo logró para nosotros. La Biblia establece dos elementos importantes: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento no es otra cosa sino el retorno, el regreso, el dejar el mal camino confesando la maldad, doliéndonos por el pecado. La fe que demanda el Evangelio es una fe apoyada en la persona de Cristo. Cuando tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encuentras que el tema central del mensaje de la Biblia es Jesucristo, porque encuentras a Cristo desde la primera página de la Biblia hasta la última. Si bien en el Antiguo Testamento encuentras a Cristo prefigurado, tipificado, en el Nuevo Testamento se nos explica que todos esos tipos, símbolos, sombras, eran nada más y nada menos que figuras de la persona de Cristo. Por eso, la fe que se nos demanda tener en el Evangelio es la fe en Jesucristo como único Señor, como único Salvador de nuestras almas. Ustedes saben que las diferentes denominaciones cristianas que existen, algunas de ellas dicen que no basta con solo creer en Cristo, que por ejemplo también debemos creer en su madre. Están aquellos que dicen hay que creer en María, ¿no? En aquella que lo concibió, porque ella es la madre de Dios, dice, distorsionando el concepto de cómo María fue la que trajo al mundo o llevó en su vientre al Mesías. Hermanos, y aquí viene una cuestión bastante interesante, porque si acaso alguien más fuese importante en la Biblia, la pregunta que hay que hacernos es ¿por qué los escritores bíblicos no dejaron correr ríos de tinta hablándonos de esas otras personas que hoy se promueven en diversos círculos cristianos? ¿Por qué los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los profetas en el Antiguo Testamento no hablaron de nadie más excepto de Cristo? Por eso nosotros, los reformados, los protestantes, decimos que la fe debe ser únicamente en Cristo como Señor y Salvador, que la fe debe estar apoyada solamente en Jesucristo, y por eso usamos y hemos acuñado un término: debe ser cristocéntrica nuestra fe. La fe del cristiano es exclusiva en el hecho de que excluye a todo lo demás y pone a Cristo en el centro. Esa debe ser, queridos hermanos, nuestra fe. De modo que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio, entonces ocurre lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 15, donde Jesús comenzó a predicar y a decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha venido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, podemos entrar en el reino de Dios, podemos experimentar esa maravillosa salvación de nuestras almas cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Aquí algunos podrían preguntar: pastor, ¿y las buenas obras? Pastor, ¿y guardar la ley? Bueno, nosotros entendemos que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, que obedecer los mandamientos no es el instrumento que Dios usa para salvarnos, sino que tanto las buenas obras como la obediencia a los mandamientos de Dios son, queridos hermanos, una respuesta natural del creyente, del que ha nacido de nuevo, del que se ha convertido a Dios. De modo que yo no necesito guardar la ley, yo no necesito buenas obras para ser salvo. La salvación es por el arrepentimiento y por la fe. Pero aquí viene algo muy interesante, que cuando yo me he arrepentido y he tenido fe, entonces comienza una vida de buenas obras, una vida de obedecer la ley. Pero vean el orden, hermanos. Las buenas obras y la ley no vienen antes de nuestra salvación, vienen después. Y aquí está el problema de muchos. Muchos sitúan las buenas obras, la ley, antes de la salvación como méritos para llegar a ella. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que, hermanos, primero viene la fe, primero el arrepentimiento, luego el cambio de vida. Luego viene la transformación, la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué no pensamos en esto el día de hoy, hermanos? ¿Por qué no reflexionamos en esto? Y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a vivir en esas buenas obras. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que le da continuidad a lo que hemos venido diciendo.
El título de nuestra meditación de hoy es La confesión de nuestra boca. Esta es, hermanos, la meditación del día de hoy, la confesión de nuestra boca. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la boca tiene que expresar la fe que hay en el corazón. La boca tiene que poner de manifiesto lo que se cree interiormente. Lo vamos a ver en un momento más de manera más detallada, hermanos. ¿A qué me refiero con esto de confesar con la boca? Porque ahora, miren, hermanos, hay una cuestión que hay que aclarar. Hay un movimiento pseudocristiano en donde se le dice a la gente que las palabras tienen un poder de creación, de modo que si tú dices que eres rico, te vas a hacer rico. De modo que si tú dices que eres sano, te vas a sanar de todas y cada una de tus enfermedades, ¿no? Y te dice este pensamiento que no hay que hablar mal porque atas tu vida a la maldición, etc. Pero hermanos, a lo que me quiero referir el día de hoy con la confesión de nuestra boca no es a esa aplicación mística que se le da al uso de la confesión, sino que me quiero referir a lo que dice la palabra de Dios, a lo que las Escrituras mencionan al respecto de esta confesión, y lo vamos a ver en un momento más. La sinopsis del día de hoy dice: creer en Cristo es seguirlo y obedecerlo con amor y reverencia. Hermano, ¿crees en Cristo? ¿Has tenido esa fe salvadora? Bueno, entonces sigue y obedece a Cristo con amor y con reverencia. Ahora, todos los que creen en Jesús deben confesar su fe en Él. Y eso es bastante importante, hermanos, y aquí es donde quiero que nos detengamos a reflexionar el día de hoy. Los invito, queridos hermanos, para que preparen su Biblia, su cuaderno de notas para ir dando inicio a nuestra reflexión. También, hermanos, recordarles que nuestro versículo bíblico del día de hoy es Romanos capítulo 10, versículo 9, y el texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es nuestro versículo del día de hoy y es el pasaje que nos vamos a memorizar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, hermanos, preparen su cuaderno de notas, preparen su Biblia, porque aquí comienza nuestra meditación del día de hoy. En el libro que hablen los primeros cristianos, el doctor David Berkot relata el gran desafío que enfrentaron los primeros discípulos de Cristo bajo el gobierno del Imperio Romano. Para aquel entonces se había extendido por todo el imperio la imposición de reconocer a César como el Señor y el soberano. De modo que al saludarse, las personas debían inclinarse un poco hacia adelante y decir: César es el Señor, lo cual implicaba un reconocimiento del poder y de la gloria del emperador. Los soldados romanos, al encontrarse entre ellos mismos, solían levantar la mano derecha y con un tono fuerte decían: Salve César, César es el Señor. Así como nosotros decimos buenos días o buenas tardes, toda persona en el Imperio Romano debía saludar a su vecino diciendo: César es el Señor. Esta última palabra proviene de un vocablo griego que es Kyrios, el cual se usaba para referirse a Dios, a una autoridad suprema o a un poder trascendente. De modo que decir César es Kyrios implicaba que se le reconocía como Dios y como un ser muy poderoso y grande. Desde este punto de vista, mis amados, era muy fácil reconocer a aquellos que eran leales a César, pues su saludo y su actitud se demostraban con la expresión de sus labios. Ahora, cuando apareció el cristianismo en escena, todo cambió. Los primeros cristianos reconocían a César como el rey, ciertamente, como el emperador de Roma, pero su lealtad estaba con Cristo. En lugar de saludar a su vecino y decir César es el Señor, ellos declaraban Jesús es el Señor. Esto no significa que fueran rebeldes a la autoridad o que odiaran al César. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a ser desleales a los gobernantes o faltar el respeto a la autoridad. Pero los primeros cristianos entendieron que cuando había que hacer una elección, cuando había que dar la gloria y el reconocimiento a alguien, César estaba en segundo lugar. Cristo siempre era el primero. Por eso se suele decir que el primer credo que existió en toda la historia de la Iglesia de Cristo fue este:
Jesús es el Señor, que aparece precisamente en Filipenses 2, versículos 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un credo es el resumen de las creencias de un grupo de personas expresado de manera sencilla, de manera sintetizada. Jesús es el Señor fue el primer credo, el primer resumen de creencias dentro del pueblo cristiano. Desde luego, esto representó un gran desafío para los cristianos, porque todo aquel que no declarara su entrega y lealtad a César debía morir. La historia nos dice que aquellos primeros cristianos eran hombres y mujeres que preferían confesar que Cristo era el Señor y morir si fuera necesario antes que seguir con su vida negándole. Comprendían muy bien lo dicho por su maestro en Mateo capítulo 10, versículo 32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Para el cristiano, César era un señor terrenal, una autoridad humana, como muchas otras, y merecía respeto, obediencia razonable. Sin embargo, solo había un Señor, un soberano, un Dios eterno, y era Cristo. Los primeros cristianos marchaban hacia adelante con esta seguridad y declaraban a los cuatro vientos su confesión sobre Jesús. En un mundo en donde todas las monedas del imperio tenían grabada la imagen del César, pues todo el dinero y aún el imperio eran de su propiedad. Y en un mundo en donde César se había constituido el dueño de todas las almas que vivían bajo su dominio, porque él disponía de cada una como le placía. Mira, en ese mundo los cristianos decían, nosotros tenemos un solo Señor y a Él servimos con lealtad. Nuestro Señor es Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 lo siguiente, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta, hermanos, era la fe del cristiano. Su resolución final es: solo tenemos un Dios, solo tenemos un Señor. La Biblia nos dice con toda claridad que la salvación es para aquellos que tienen esta misma convicción. Pablo escribió en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo viene diciendo en los versículos anteriores que el mensaje de salvación no consiste en ser salvos por seguir la ley de Moisés, sino que consiste en creer de todo corazón que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos por su Padre. Pablo dice que quienes crean y confiesen esto son salvos. A veces las personas piensan que creer en Cristo es una experiencia subjetiva en donde las emociones y los sentimientos juegan un papel protagónico. De modo que si alguien se siente muy conmovido o incluso derrama lágrimas, es porque ha tenido un encuentro con Dios. De manera inconsciente se suele pensar que los sentimientos son el termómetro de la conversión y del verdadero cristianismo. Pero ninguno de los apóstoles mencionó tal cosa. Ser un verdadero cristiano, hermanos, significa aceptar el señorío de Cristo. Es rendirnos ante Él y obedecerle con amor y con reverencia. Es reconocer que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora estamos bajo el gobierno de un Rey soberano que creó el universo con el poder de su palabra. Pablo dice que es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero no debemos tomarnos esto de una manera aislada y separada de todo lo que implica y demanda el Evangelio. No debemos pensar que el solo decirlo basta, que es suficiente. Pablo deja en claro que la fe en Cristo es la clave para ser declarados justos ante Dios. La confesión de nuestros labios, por lo tanto, no debe ser considerada como el instrumento de nuestra salvación, sino como la evidencia de que nuestra fe está en Cristo. Cualquiera que confíe en Cristo para su salvación estará de acuerdo con que Cristo es el Señor y que resucitó de entre los muertos.
Así que nuestra confesión, mis amados, es necesaria porque pone en evidencia lo que creemos en el corazón. Una confesión que no va acompañada de una fe real es nada más que un grito sin sentido. Pero nuestra confesión, hermanos, es el resultado de nuestra fe. Como dijo el salmista en el Salmo 116, versículo 10, creí, por tanto hablé. Esta es nuestra confesión, esta es nuestra fe. Solo hay un Señor, un Dios, un soberano, y ese es Cristo. Hermanos, confesar Jesucristo es el Señor es una declaración de que reconocemos que nuestra vida le pertenece, que le obedecemos y que le amamos. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, tu palabra nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú le levantaste de entre los muertos, entonces somos salvos. Señor, pero no nos dejes malinterpretar tu palabra. No nos dejes pensar que una mera confesión de labios para afuera puede dar salvación. Ayúdanos a entender que esta confesión viene de lo profundo del corazón como una convicción, como una entrega total a tu Hijo. Padre, que podamos reconocer el día de hoy que Jesucristo es el Señor, que podamos decirlo sin temor, pero también que podamos vivirlo, que podamos practicarlo, porque eso, Señor, es el verdadero cristianismo al que tú nos has llamado. Padre, que crezca en nosotros el amor por tu ley, el amor por las buenas obras, el amor por tu palabra, por la disciplina espiritual. Que crezca en nosotros, Señor, un amor sincero y genuino por ti que nos lleve a la obediencia. Y que podamos confesar sin temor delante de los hombres, Jesús es nuestro Señor. Padre, esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, espero que esta pequeña meditación del día de hoy haya sido de bendición y de edificación para ustedes. Confesar a Cristo con nuestra boca. Qué importante es, hermanos, que a donde quiera que vayamos, no negociemos con nuestra confesión. No negociemos con nuestra declaración. Que todo mundo sepa que tenemos un Señor. Que lo sepan por cómo vivimos, pero que lo sepan también por cómo hablamos. Te pregunto esto. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? Hermano, ¿tus compañeros de trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Tus amigos con los que te juntas, el círculo con el que te reúnes, saben que eres cristiano? Mire, me recuerdo de una historia que contaba el pastor Spurgeon sobre un hombre que vino a su oficina un día. Este era un cristiano de su iglesia que vino a hablar con él. Le dijo, pastor, no sabe lo que me sucedió. Cuéntame, le dijo Spurgeon al cristiano, al miembro de esta iglesia. El hombre le dijo, pastor, tengo 10 años trabajando en esta empresa, en este negocio, y mi compañero de al lado, mi compañero de escritorio, él y yo nos acabamos de dar cuenta esta semana que ambos somos cristianos. ¿Puede creerlo, pastor? Tuvieron que pasar 10 años para que nos diéramos cuenta de que somos cristianos. Y el pastor lo miró y le dijo, ¿gracioso? Porque esta persona decía, ¿no le parece curioso, pastor, que algo así nos haya ocurrido? ¿Gracioso? ¿Curioso? ¿Curioso que tu fe no se haya manifestado, no se haya compartido en 10 años con tu compañero de escritorio? Es algo que tuvo que haber sucedido el primer mes, el primer año. Y hermanos, miren, nosotros no podemos vivir sin compartir a Cristo, sin testificar de Cristo. Debemos ser personas que su confesión es esta: Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Yo tengo un dueño. Yo le pertenezco a alguien. Yo soy propiedad de mi Dios. ¿Cómo lo sé? Por cómo vivo. ¿Cómo sé, hermanos, que soy propiedad del Señor? Porque amo su ley. Porque practico sus mandamientos. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba del amor a Dios no son los sentimientos, hermanos. La prueba del amor a Dios no son las buenas intenciones, no son las canciones. La prueba del amor es guardar los mandamientos, obedecer
los mandamientos. Amas a Dios, eres propiedad del Señor, eres de Cristo, guarda sus mandamientos, obedece su palabra, porque esa es la muestra de que de verdad estamos en la fe. Es la evidencia, es uno de los mejores exámenes que podemos aplicarnos para saber si estamos en la fe. Si guardamos su palabra, si obedecemos sus mandamientos. Hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes esta reflexión. Si fue así, déjenme saber aquí en la caja de comentarios. Me encanta leer sus mensajes, me encanta leer lo que están aprendiendo y cómo Dios está obrando en sus vidas. También tengo a algunas personas que ya forman parte de mi grupo de suscriptores, pero todavía no han recibido el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Por favor, si tú ya eres un suscriptor de nuestra página y quieres unirte al grupo de WhatsApp que tenemos, mándame un mensaje, escríbeme aquí en los comentarios y te voy a compartir el enlace para que te puedas unir y puedas venir a esta comunidad que es maravillosa, es hermosa y hay mucho amor, hay mucha oración, hay mucho aprecio y me encantaría poder saludarte por allá también. Hermanos, les mando un saludo fuertísimo, un abrazo fuertísimo a todos. Espero que hayan disfrutado la transmisión del día de hoy, que haya sido de bendición para ustedes. Me despido no sin antes recordarles que nos estamos conectando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la mañana. Aquí estamos. Hoy fuimos más de 150 personas conectadas y eso es algo maravilloso. Inviten a los demás en sus grupos de difusión de las meditaciones. Inviten a las personas a unirse, a conectarse, a venir al programa. Van a ver que cada vez más va a ser de bendición para nosotros. Amados, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que estoy orando, que prosperen en todo, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.